Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un planeta ficticio, un químico talentoso y un problema familiar que nos permitirá conversar sobre nutrición y alimentos novedosos. Esa historia nos llevará a averiguar qué es lo que ocurre cuando nuestras medidas de control de calidad no muy eficientes se cruzan con la avaricia, generando una tragedia que afectó a cientos de miles de mascotas y humanos. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez y Katia Ramírez. En 1986, la NBC estrenó en Estados Unidos una de las series de televisión más recordadas de esa década, cuyo personaje protagónico, una marioneta, se llamaba Gordon Shumway, un alienígena del planeta Melmac. Siguiendo una señal de radio emitida desde la Tierra, este alienígena se estrella en el garage de una familia que vive en el área del Valle de San Fernando, en California. Son ellos quienes apodan a Gordon Shumway como ALF, por Alien Life Form, forma de vida alienígena, que es además el nombre de la serie y el nombre con el que casi todos recordamos a este personaje. ALF fue una serie relativamente exitosa, particularmente durante la segunda temporada, pero las siguientes 2 temporadas fueron perdiendo audiencia y finalmente la serie fue cancelada de manera imprevista al finalizar la 4ª temporada. Esto hizo que la serie terminara sin concluir su arco narrativo y dejando a los fanáticos sin saber qué había pasado finalmente con ALF. Por otro lado, la NBC tuvo que censurar varios chistes, particularmente aquellos relacionados con los intentos de ALF de comerse al gato de la familia. Esto luego de que un niño metiera al gato de la casa en el microondas después de ver la serie. Y claro, los gatos no son resistentes a los microondas. Una cosa interesante de la serie es el nombre que los escritores escogieron para el planeta de origen de ALF, llamado Melmac, un nombre que para muchos no era nuevo. Justus von Liebig fue un químico alemán que nació en 1803 y que hizo grandes aportes a la química biológica, siendo uno de los fundadores de la química orgánica. Además de un científico virtuoso y profesor destacado, von Liebig tenía desarrollado un fuerte sentido empresarial y siempre estaba pensando en las aplicaciones prácticas de sus descubrimientos. Uno de los hechos que más marcó la vida de von Liebig fue el año sin verano en Europa, cuando en 1816, debido a una erupción volcánica, el cielo se oscureció y las temperaturas cayeron violentamente, las cosechas fallaron
y la hambruna se expandió por Europa. Alemania fue uno de los países más afectados y ese episodio hizo que von Liebig se interesara en la nutrición de las plantas y logró determinar, entre otras cosas, que el nitrógeno era un elemento fundamental para ellas. Como parte de sus esfuerzos por generar un fertilizante rico en nitrógeno, en 1834 sintetizó una nueva molécula, una que tenía en total 15 átomos, de los cuales 6 eran nitrógeno. Esa molécula rica en nitrógeno fue bautizada como melamina. Sin embargo, la melamina era mucho más cara de fabricar que otros fertilizantes y su alto costo hizo que cayera en el olvido. En la década de 1930, los avances tecnológicos redujeron fuertemente el costo de fabricación de la melamina y buscando aplicaciones novedosas para este material, se determinó que podía usarse para sintetizar un tipo de plástico termoestable y moldeable, ideal para fabricar una gran variedad de productos. Era un material versátil, pero sobre todo resistente, muy resistente. Inicialmente en Estados Unidos, la American Cyanidym, una empresa con sede en New Jersey, fue uno de los principales fabricantes y distribuidores de polvo de melamina, el que bautizaron y registraron comercialmente como Melmac, como el planeta de Alf. Aunque el material se usaba para fabricar una infinidad de productos, su uso principal era la vajilla. La vajilla de melamina fue usada ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo en masa para las tropas, las escuelas y los hospitales. Con la escasez de metales y otros materiales, los plásticos resistentes como la melamina se posicionaron como un material ideal que además encajaba muy bien con la idea de modernidad. A diferencia de otros plásticos más primitivos, como la baquelita, la melamina era químicamente estable y lo suficientemente resistente como para soportar caídas y lavados regulares. Después de la Segunda Guerra Mundial, la vajilla de melamina llegó a los hogares a lo grande. A medida que millones de estadounidenses se mudaron a los suburbios, aprovechando la ola de prosperidad económica de la posguerra, compraron juegos de platos de melamina para adaptarse a sus nuevas casas y estilos de vida. La vida en el patio era un concepto nuevo y muy popular, y las familias querían platos de plástico asequibles que pudieran llevar al exterior y que fueran resistentes y reusables. En el apogeo del baby boom, la melamina era el material perfecto para la época. La publicidad los presentaba como una verdadera novedad, los platos con los que no había que tener cuidado. Los anuncios de la época promocionaban al Melmac como un plástico maravilloso, que no se agrietaba, astillaba o rompía. Además, venían en llamativos colores y formas, muy de la mano con la exuberancia del diseño de la década de 1950. Lo mejor de todo es que el Melmac era bastante asequible y una familia se podía dar el lujo de tener varios juegos de vajilla de Melmac o cambiarlos regularmente por otros con diseños y colores que estuvieran de moda. Si en 1948 la vajilla de Melmac se estaba probando en 5 o 6 restaurantes, en 1951 eran cientos los restaurantes los que lo utilizaban, así como también escuelas y hospitales. La American Cyanamid contrató al diseñador industrial Russell Wright como parte de su agresiva campaña de marketing para que desarrollara productos que, además de las características intrínsecas y conocidas del Melmac, tuvieron diseño y colores atractivos, casi artísticos. Esa línea de vajilla de Melmac, diseñada por Russell Wright, ganó el premio al buen diseño del Museo de Arte Moderno en 1953 y se convirtió en una de las líneas de Melmac más populares de la década de 1950. Pero la American Cyanamid no era una empresa de moldeo, solo distribuían los polvos de melamina. Su principal objetivo era fomentar el uso de platos de melamina en los hogares estadounidenses, impulsando de paso sus ventas de polvo a las empresas que moldeaban los platos, buscando subirse a esta nueva tendencia. Los estadounidenses de la época de la Depresión y de la guerra habían vivido en un estado de frugalidad durante mucho tiempo. Después de la guerra, la prosperidad y la conveniencia eran sinónimos de la vida estadounidense moderna. Si bien las tareas domésticas y los roles de género tradicionales aún se mantenían firmes,
Las innovaciones impulsadas por la necesidad, como el uso de melamina para hacer vajilla moderna y llamativa de manera económica, encajaban muy bien con las aspiraciones de la época: vivir de manera cómoda y relajada. Si la década de 1960 vio el punto más alto en las ventas de Melmac, la de 1970 marcó su caída en picada. Fue en esa época que los lavavajillas y microondas entraron con fuerza en los hogares estadounidenses y el Melmac, como los gatos, no era resistente al microondas. Hoy la melamina sigue muy presente en nuestras vidas y probablemente muchos de ustedes tienen muebles de baño o cocina que están recubiertos con una capa de este material que le da resistencia y durabilidad a las superficies de madera y que viene en diferentes colores. Así, si bien comenzó su vida como un fertilizante rico en nitrógeno, la melamina encontró su lugar dentro de nuestras casas. Probablemente el aspecto más interesante de esta historia se vincula con otro de los inventos del padre de la melamina, Justus von Liebig, un invento que fue impulsado por la necesidad de ayudar a su hija y que de manera inesperada y dramática se mezcló literalmente con la melamina. Como les contaba antes, Justus von Liebig era un químico muy talentoso y con un gran interés por explotar comercialmente sus invenciones. No solo eso, la escasez de comida era algo que lo movía particularmente, y las soluciones vinculadas con la alimentación humana eran sus favoritas. En la década de 1840, von Liebig era reconocido como uno de los científicos más importantes y su laboratorio atraía a estudiantes de todo el mundo. Su trabajo en química orgánica, química agronómica y química animal moldeó estas disciplinas por décadas, y las ideas de von Liebig sobre nutrición también fueron las predominantes. Teniendo en cuenta las diferencias entre alimentos ricos en nitrógeno y pobres en nitrógeno, von Liebig propuso que los alimentos ricos en nitrógeno, incluyendo las proteínas, eran las responsables de constituir los tejidos de los animales, mientras que los alimentos que eran pobres en nitrógeno eran necesarios para mantener la respiración y el calor corporal. Ya en esa época, muchos, incluyendo a von Liebig, pensaban que una dieta balanceada era la base para una buena nutrición, y él también creía que el tejido muscular tenía cualidades nutricionales especiales. En 1847, von Liebig comenzó a delinear sus primeras ideas acerca de un sistema racional de dieta, incluyendo instrucciones para preservar y extraer los constituyentes de la carne. Von Liebig estaba seguro que sus ideas eran muy importantes para la humanidad y por lo tanto decidió hacerlas públicas, particularmente su método para producir extractos de carne. Uno de sus primeros desarrollos en esta área fue algo que se conoció como té de carne, un brebaje que se preparaba remojando pequeños trozos de carne en agua mezclada con un poco de ácido sulfúrico durante varias horas. El resultado era un líquido que se colaba y servía tibio, un té de carne llamado oficialmente como Stractum carnis, que podía ser administrado como una droga y que de hecho se vendía en farmacias de Alemania. En 1851, un médico llamado William Benecke reportó en la revista The Lancet que había utilizado exitosamente la receta de té de carne de von Liebig para tratar a pacientes que tenían desde tuberculosis a tifus, incluyendo también varias enfermedades estomacales. Si bien en la década de 1850, tanto los usos como la preparación de los extractos de carne desarrollados por von Liebig estaban claramente establecidos, el producto tuvo escaso éxito comercial, debido a que se trataba de un proceso largo, tedioso, y de que la carne de vaca, la materia prima del extracto, era demasiado cara en Europa. Así, el extracto de carne terminaba siendo más caro que la carne misma, lo que hacía que sus usos fueran muy limitados y claramente el negocio no era rentable. Esto cambió cuando, a inicios de 1863, Georg Christian Hebert, un ingeniero alemán que estaba trabajando en Brasil en la construcción de caminos y ferrocarriles, se puso en contacto con von Liebig para que trabajaran juntos. Hebert le contó a von Liebig que en Sudamérica la cría de ganado era mucho más barata que en Europa, y por lo tanto establecer una fábrica de extracto de carne ahí sí era un negocio rentable. Von Liebig estuvo de acuerdo, y Hebert compró ganado e importó la maquinaria necesaria para preparar los extractos, maquinaria que instaló
en la ciudad de Fray Bentos, que actualmente se encuentra en Uruguay. Ahí comenzó a fabricar los extractos de carne de von Liebig a gran escala, enviando el primer embarque a Europa a inicios de 1865. Y la verdad, era una muy buena época para un negocio de esa naturaleza. A esa altura se pensaba que la ciencia era fundamental para tener una buena vida, y cualquier cosa que saliera de un laboratorio era vista como algo bueno. Y por otro lado, estaba claro que la carne era un componente importante de la dieta, particularmente para las clases trabajadoras, las que necesitaban comida de origen animal para mantenerse productivas, y por lo tanto cualquier producto derivado de la carne y que fuera barato era muy deseable. Von Liebig promocionó con fuerza su extracto de carne producido en Sudamérica en la prensa británica, destacando que solo ese producto, que era producido por la Liebig Extract of Meat Company, dirigida por Hebert en Uruguay, tenía el derecho de usar su nombre. Y la verdad es que el extracto de carne de von Liebig causó por un momento una gran sensación, particularmente en la prensa médica. La revista The Lancet publicó varias cartas en las que lectores preguntaban dónde podían conseguir el maravilloso extracto de carne en Londres, el que de hecho estaba disponible solo con receta médica y era vendido en farmacias. Pero pasaron pocos meses para que los extractos de carne de von Liebig fueran atacados, particularmente en cuanto a su poder nutricional. Por su composición, muchos cuestionaron que medio kilogramo del extracto de carne de von Liebig hubiera sido fabricado a partir de 15 kilogramos de carne, como se promocionaba. Von Liebig insistía que eso era así y que en efecto solo medio kilogramo de su extracto podía alimentar a 128 soldados. El químico analítico Thomas Bossert escribió con respecto a esta declaración: «Que el cielo ayude a estos pobres hombres, alimentados en una dieta homeopática e infinitesimal prescrita por von Liebig». De la mano con esto, la mayoría de los estudios analíticos realizados al extracto de carne de von Liebig demostraron que casi no contenía grasa o proteínas y que, en resumen, carecía completamente del valor nutritivo que tenía la carne. La excitación inicial por este producto pasó al más grande de los desprecios en cosa de meses en Europa. Finalmente se concluyó que el extracto de carne de ninguna manera era tan nutritiva como la carne en sí. Al año siguiente, un fisiólogo alemán publicó los resultados de un estudio en el que alimentó a 4 perros exclusivamente con el extracto de carne de von Liebig, y muy pronto los 4 perros murieron, concluyendo que el extracto, además de poco nutritivo, podría ser venenoso. Von Liebig se defendió, diciendo que su idea no era que el extracto reemplazara la carne, porque de hecho el extracto efectivamente no tenía casi nada de grasa o proteína, solo tenía el sabor de la carne, por lo que proponía que su extracto debía ser utilizado como base para un caldo en el que había que agregar papas y vegetales ricos en proteínas, los que tomarían el sabor de la carne. A pesar de estas discusiones, el producto fue bastante popular y ya no se promocionaba como una medicina, sino que como un alimento delicioso, fácil de transportar y usar. A principios de la década de 1870, el extracto era un alimento básico en la despensa de la clase media de toda Europa, y la compañía amplió su oferta para incluir carne en conserva enlatada y lengua de vaca enlatada. A finales de la década, la empresa de von Liebig producía 500 toneladas de extracto cada año en el pueblo de Fray Bentos, que pasó a ser conocido como la cocina del mundo. El extracto siguió siendo popular durante la Segunda Guerra Mundial y todavía existe, y es fabricado por la Liebig Benelux. Ahora bien, el interés de Justus von Liebig por la nutrición no se limitó solamente a los extractos de carne, y uno de sus desarrollos en esta área fue motivado por un problema familiar. Resulta que en 1864 su amada hija Johanna se convirtió en madre de una niña llamada Carolina. El problema era que Johanna no producía leche suficiente como para amamantar a su hija, y enfrentados a este dilema, un problema nutricional grave, la familia pensó en usar los servicios de alguna mujer que pudiera amamantar a Carolina, una nodriza. Von Liebig no estaba muy encantado con esta idea y pensó que era un problema interesante. Por esa época ya se sabía que la leche de vaca no era apropiada para niños muy pequeños, aunque no estaba claro del todo por qué. Hoy sabemos
que la leche de vaca no es adecuada para los lactantes humanos debido a su alto contenido de caseína y bajo contenido de suero, y la leche de vaca sin tratar no se recomienda antes de los 12 meses de edad. El intestino de los lactantes no está debidamente equipado para digerir la leche no humana, y esto a menudo puede provocar diarrea, hemorragia intestinal y desnutrición. Las primeras formulaciones de leche materna eran sencillamente mezclas de leche de vaca con harina de trigo, pero la mayoría de los bebés no toleraba esta fórmula, por lo que nunca fue muy popular. Von Liebig usó sus conocimientos de química orgánica para analizar la leche materna y desarrollar una fórmula superior. Era una parte de harina de trigo mezclada con 10 partes de leche de vaca descremada y en polvo. También agregó bicarbonato de potasio para hacer a la mezcla menos ácida. Pero su gran innovación consistió en agregar malta. La malta es un grano que ha comenzado a germinar, y estos granos en germinación producen una enzima llamada amilasa, que descompone los almidones de la harina en azúcares simples, haciéndolos más fáciles de digerir para los bebés. Justus von Liebig alimentó a su nieta Carolina con las primeras tandas de fórmula artificial, y como funcionó bien, la comenzó a promover en 1865 como una sopa para bebés. Pero había varios problemas. Primero, la fórmula era muy difícil de preparar. Algunas personas la compraban preparada en farmacias, pero muchas intentaron hacerla en casa, ya que von Liebig había dado a conocer su proceso con mucho detalle. Desafortunadamente, había que trabajar con medidas muy precisas, y la mayoría de las personas no tenían laboratorios químicos en sus cocinas. El proceso para germinar los granos y producir la malta era especialmente complejo. Había que calentar los granos en agua a una temperatura muy precisa y sacar la olla del fuego varias veces para evitar la formación de grumos, para luego enfriar la mezcla y filtrarla. Mucha gente cometía errores en este proceso. Incluso muchos farmacéuticos lo hacían, incluso después de que von Liebig en persona los hubiera entrenado. La crítica más contundente, sin embargo, también era la más sencilla. Muchos bebés tenían problemas para digerir esta fórmula, no podían aumentar de peso y sufrían evidentemente de dolores de estómago. En 1867, un médico en un hospital de París finalmente probó la fórmula en un experimento. Encontró 4 recién nacidos cuyas madres no podían amamantarlos, y el propio von Liebig preparó las primeras tandas de fórmula, pero eso no evitó el desastre. Los 4 bebés murieron en cosa de días luego de presentar varios síntomas de problemas, incluyendo diarrea de color verde, un signo evidente de desnutrición. Cuando anunció sus resultados a la Academia de Medicina Francesa, estalló un escándalo internacional en la prensa. Los científicos alemanes defendieron a von Liebig y criticaron al médico francés por no diluir lo suficiente la fórmula como para usarla en recién nacidos. También argumentaron que los bebés estaban muy enfermos y cerca de la muerte cuando comenzó el experimento, y que por lo tanto habrían muerto de todos modos. Argumentaban que la fórmula de von Liebig no tenía nada que ver con este desenlace fatal. Las tensiones entre ambos países ya eran muy altas y la rivalidad muy fuerte. De hecho, Francia y Alemania entrarían en guerra unos pocos años más tarde, y 2 de sus científicos más notables, el francés Louis Pasteur y el alemán Robert Koch, llegaron a odiarse a muerte. En fin, cuando las emociones se enfriaron, la mayoría de los científicos consideraron que von Liebig había perdido el debate. Un científico alemán, de hecho, realizó un estudio exhaustivo y controlado en 1869 y encontró que la fórmula de von Liebig era peor para los bebés que la leche materna, la leche de nodriza o incluso la leche de vaca pura, especialmente para niños menores de 2 meses. A los problemas conocidos que causaba la leche de vaca en lactantes, como el exceso de proteínas o la falta de suero, se sumaba la falta de otros nutrientes esenciales, como hierro y vitamina C. Eso dejaba a los bebés anémicos y desnutridos. La elección de von Liebig de leche de vaca descremada también significaba que su fórmula no tenía grasa, que los bebés necesitan, y mucho. Finalmente, si bien von Liebig usó malta, no era suficiente, y los bebés tenían serios problemas digiriendo los almidones del grano. La fórmula no era buena para los bebés.
Independiente de eso, el aporte de von Liebig a la comprensión de la química de la nutrición fue fundamental, particularmente el vínculo entre el nitrógeno y las proteínas. De hecho, durante mucho tiempo se determinó el contenido de proteínas de un alimento mirando sencillamente cuánto nitrógeno tenía. Entre más nitrógeno, más proteína. Y ese atajo químico resultó fatal. A inicios de 2007, centenares de perros y gatos comenzaron a enfermar en Estados Unidos y muchos murieron. Hoy se estima que los casos pudieron haber llegado a los miles y por esa época las autoridades determinaron que los casos se relacionaban con un proveedor de gluten que era usado para elaborar alimentos para mascotas. El gluten es una mezcla de dos proteínas y entre más gluten tiene una harina, por ejemplo, más proteína tiene. Así, de alguna manera, era la proteína de origen vegetal la que estaba enfermando a las mascotas, y toda esa proteína venía de un único proveedor en China. Al poco tiempo, en junio de 2008, un urólogo chino se comunicó con sus jefes luego de diagnosticar 4 casos de cálculos renales en solo 10 días. Lo preocupante del caso es que se trataba de 4 bebés, uno de ellos de apenas 2 meses. Los cálculos renales son extremadamente raros en lactantes y estos 4 casos en tan poco tiempo podrían tener un origen común. Ese sería solo el comienzo de un desastre nacional que mató a 6 niños y enfermó gravemente a otros 300.000, muchos de los cuales quedaron con secuelas para toda la vida. Todos los bebés habían sido alimentados con leche en polvo especialmente formulada y los análisis de composición indicaban que no había nada malo en ellas. Al menos tenían todo lo que debían tener, incluyendo, por supuesto, proteínas. Lo que nadie sabía es que, en este caso, tal como en el de las mascotas ocurrido un año antes en Estados Unidos, el culpable era un compuesto químico que había sido agregado de manera intencional e ilegal a la mezcla. Ese compuesto, rico en nitrógeno, fue agregado para engañar a las autoridades, las que determinaban el contenido de proteínas de los alimentos sencillamente mirando cuánto nitrógeno contenían. Varios proveedores de proteínas vegetales en China que no cumplían con la cantidad mínima de proteína usaron ese compuesto para engañar a las autoridades. Los análisis indicaron que tanto el alimento para mascotas como la leche infantil habían sido adulterados usando melamina. En Estados Unidos, el hallazgo de melamina en la comida para mascotas generó una retirada en masa de productos contaminados y afectó a las marcas más conocidas del mercado, ya que todas usaban al mismo proveedor chino como fuente de proteína vegetal. En el caso de la leche para bebés en China, la investigación realizada por el Estado determinó que un total de 22 empresas estuvieron involucradas en el escándalo de la leche contaminada, incluida la empresa estatal de productos lácteos Geely, proveedora oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing. En la parte superior de la lista, con más leche contaminada, estaba Sanlu Group, con 11 lotes de leche en polvo que contenían melamina. Esta empresa tenía una cuota del mercado nacional de casi el 20% en 2008 en términos de ventas totales de leche en polvo, incluidos los preparados para lactantes. Sanlu Group comenzó a recibir las primeras quejas de padres sobre el desarrollo de cálculos renales en bebés que habían consumido sus productos en diciembre de 2007, pero solo formó un equipo para investigar los casos en mayo de 2008. En ese momento, todas las muestras pasaron los controles de calidad, pero esos controles de calidad no exigían pruebas de melamina. Nadie había anticipado que los productores de leche podrían manipular sus suministros con el producto químico. La empresa solo comenzó a realizar pruebas para la melamina a fines de julio, después de que la información sobre alimentos para mascotas contaminados con melamina estalló en Estados Unidos. En agosto, Sanlu Group finalmente identificó la presencia de melamina en su fórmula y lo rastreó hasta la proteína en polvo suministrada por granjeros locales que estaban agregando melamina a su leche para aumentar los niveles de proteína y pasar las pruebas nutricionales. Inicialmente, los productos de Sanlu Group comenzaron a ser retirados del mercado de manera muy silenciosa para no afectar la imagen del país durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la empresa neozelandesa Fonterra, que era socia de Sanlu desde el 2005, se enteró de esto y llevó el asunto al gobierno de Nueva Zelanda,
el que se comunicó directamente con el gobierno chino. Ahí estalló el escándalo. La presidenta de Sanlu Group fue condenada a cadena perpetua por no detener la producción y venta de leche contaminada, incluso después de que la empresa se enterara de que era peligrosa, mientras que varios otros ejecutivos recibieron penas de prisión de entre 5 y 15 años. A fines del 2009, un productor lechero y un proveedor local de proteína que habían distribuido la mezcla adulterada con melamina fueron ejecutados. Ese mismo año, Sanlu Group se declaró en quiebra. A raíz del escándalo, las 22 empresas que habían vendido productos contaminados con melamina crearon un fondo para compensar a las familias afectadas por la muerte de sus hijos o daño a largo plazo. Sin embargo, las cantidades de dinero involucradas eran pequeñas, considerando que muchos niños necesitarían atención de por vida. El año 2010 comenzaron a usarse de manera rutinaria métodos para determinar el contenido de proteínas en alimentos que no se basan solamente en la presencia de nitrógeno, y al mismo tiempo se reforzaron los métodos para la detección de melamina en alimentos que podían ser adulterados intencionalmente. Es importante destacar que la melamina es un material seguro si se utiliza como es debido, pero hoy ya no goza de la popularidad que tuvo a mediados del siglo pasado. Para los consumidores chinos, el golpe de la leche adulterada todavía se siente. Han pasado casi 16 años y todavía la mitad de los consumidores prefiere comprar leche infantil de proveedores extranjeros. Restablecer la confianza ha sido probablemente lo más complejo, y de la mano con los intentos por revertir la imagen de la industria china, se han implementado fuertes medidas de control y trazabilidad en una industria que es particularmente sensible. Y así hemos llegado al final de esta interesante y, por cierto, dramática historia. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio y Víctor Bucarey. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.